director y sin una formación directiva explícitamente dicha pues en estas reformas, a mí me parece que va a ser, se antoja imposible pues que estas reformas permeen el sistema educativo en nuestro país si no se hacen con esta visión. El directivo también tiene que ser formado en competencias directivas para que pueda propiciar entonces que estos aprendizajes que ahora estamos requiriendo de manera global se puedan dar de manera efectiva. Adelante. En relación al tema de la inequidad y un poco con lo que se ha hablado aquí de la responsabilidad de alumnos, maestros, formación docente, yo creo que el punto de partida para abordar la educación es que se trata de un tema tan importante. Por cierto, en su libro Enrique Peña Nieto habla de que la educación es la pieza central de cualquier estrategia de desarrollo nacional, y hoy lo vemos, como lo dice el diagnóstico que circuló la Fundación, que los países que hace años apostaron por mejorar e invertir en capital humano, pues hoy están cosechando frutos en términos de PIB per cápita, calidad de vida, ¿no? Es impresionante lo que hicieron los coreanos, no solo por eso, pero eso jugó un papel donde prácticamente multiplicaron por 10 de 1980 a la fecha el ingreso per cápita de su población. Y bueno, ¿por qué hoy no es la educación una tarea de todos? Y tristemente, en lugar de ser punto de encuentro y para construir, pensando en nuestros hijos, irresponsablemente lo hacemos incluso bandera de lucha política y con gran mezquindad queremos sacarle raja, sin evadir la responsabilidad que todos los actores tienen, pero reduciendo el tema como si fuera un tema nada más de algún actor. Yo creo que si bien hay responsabilidad de los actores en lo individual, alumnos, maestros, sindicatos, autoridades y de todos, hay una responsabilidad central que compete al Estado mexicano de conducir la política educativa, y esa no está sujeta a lo que, con todo respeto, los maestros firmen con su sindicato o no firmen, o a la coyuntura política de cada momento. Y creo que en una actitud cómoda, donde se ha subordinado la prioridad educativa y del desarrollo del país a la coyuntura política, y lo digo en forma autocrítica en su momento cuando gobernó el PRI, y peor ahora que hemos tenido 12 años, donde se han venido concediendo una serie de cosas que qué bueno que por un lado se mejoren las prestaciones y los salarios a los maestros. Llegamos a tener, con los periodos de gran inflación, pues una erosión de los salarios y teníamos un nivel muy bajo en los ingresos de los maestros, y no se puede transformar y mejorar un sistema educativo cuando al actor central se le margina, se le excluye, no se le estimula. Pero lo grave de estos años, reconociendo que qué bueno que se haya mejorado los maestros, es que de 1992 a 2010, y les doy 2010 porque es un corte de un estudio que hicimos aquí con el apoyo de Juan Lin, que aquí está, el gasto por alumno de educación básica en México, no estoy hablando que el gasto creció en general, claro que creció, pero no, por alumno, el gasto de educación básica pública por alumno en México se duplicó, creció 99.7% en términos reales. Y sin embargo, México se mantuvo en los últimos lugares medido en las diferentes evaluaciones internacionales de OCDE y no mejoró significativamente su desempeño, aunque hay que decir que las evaluaciones sistemáticas estandarizadas son más recientes. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que si bien es un sector donde todavía hace falta canalizar mucho más recursos, es peligroso que hemos duplicado el costo por alumno y no se ha reflejado en calidad. Entonces tiene que ver con que el diseño institucional, es decir, la estructura y la política educativa, no ha identificado qué queremos hacer de la educación. Retomo lo que aquí se decía de que tenemos metas muy mediocres. El propio Felipe Calderón, si hoy estamos en niveles de 420 puntos en las pruebas de PISA, ¿no?, que es la prueba estandarizada que se hace a niños de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, contra un promedio de alrededor de 500 en promedio de las disciplinas, y China anda arriba de 620, pues nuestra gran aspiración es que llegara a 633, una cosa así, ¿no?
435, de 422, 419 a 435, pero el promedio son 500, ni siquiera estamos teniendo la meta de llegar al promedio. Entonces no se tiene claro qué se ha querido hacer, no se han alineado los incentivos. Por ejemplo, una parte importante que explica ese crecimiento del gasto por alumno es sin duda el crecimiento de los salarios, que han crecido como ningún otro oficio, y qué bueno. Pero qué malo que ese crecimiento en los salarios no se vinculó a un mejor desempeño en los logros educativos. Y que en esto tienen razón los maestros, hay que generar de consenso qué es lo que queremos medir. Y se premiaron insumos, qué bueno, pero no se premiaron resultados. Ejemplo, carrera magisterial, excelente. Maestros que dado su mejor formación, su mejor preparación, es decir, mejoramos el insumo que es la formación docente, y excelente, hoy ganan entre un 27% más o un 200% de lo que era su salario. Eso es carrera magisterial. Muy fuerte, con un costo en salarios, eso hay que aplaudirlo, pero cuando eso no está ligado a que ese mayor inversión y ese mayor esfuerzo loable, meritorio del sindicato y de los maestros por mejorar su perfil docente, no se ve reflejado en lo que aprenden los alumnos, cuando menos medido por los exámenes estandarizados, con todas las limitaciones que tienen los exámenes estandarizados, pues evidentemente la mayor inversión no está yendo a calidad. Y luego, son bolsas tan grandes de recursos, prácticamente la mitad de los presupuestos de cada estado, la partida más importante del presupuesto federal pues es el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, pues son millonadas de dinero. Y todo se está yendo a gasto corriente, porque la variable más importante pues es servicios personales. Eso, qué bueno que se mejoró y se transitó de una injusticia en una pésima paga a los maestros y hoy incentivos, pero qué malo que eso no se ligó a resultados. Y dos, el crecimiento del gasto en servicios personales no se vio ni de lejos equiparado al crecimiento de gasto en inversión y en programas docentes, pedagógicos, tecnologías, etcétera. Y lo poco que se llegó a hacer en tecnologías se ha destacado por sus montos multimillonarios y sus escándalos de opacidad, como habilidades digitales para todos o enciclomedia, y no por su vinculación al tema de mejora en la calidad. Entonces aquí hay que aprender la lección, porque hoy que nuestro candidato, con un gran sentido de futuro, ha comprometido acceso a internet, computadoras, habilidades digitales, quinto y sexto de primaria, crecer la infraestructura, está excelente, pero hay que ligarlo a que estos sean derivaciones del modelo pedagógico y del propósito de aprendizaje. Finalmente, en el asunto de la equidad y más bien de la inequidad entre los estados, en promedio los estados aportan el 21% del total de gasto en educación básica, el 21% de sus participaciones federales. Durango le anda poniendo alrededor del 40% y el 50% si quitamos lo que va a municipios, las participaciones. Aquí habría que pensar en un esquema de transición hacia un federalismo de a de veras, porque es bien injusto que hoy la federación habla de descentralización, pero nada más a la hora de repartir la factura, pero ellos son los que deciden la dinámica del gasto sin siquiera consultar a los estados si tienen capacidad financiera o no, o si lo vamos a asignar con un esquema que impacte en la calidad, en la equidad, en la inclusión del sistema. Entonces, eso es muy grave, porque aunque en el discurso hay una descentralización, una federalización que inició en 92, y en algunas materias sí, en los temas sustantivos que tienen que ver con los contenidos, con el programa de estudio, hasta con el calendario escolar, pues sigue centralizado. Entonces, no podemos tener una centralización de facto en las decisiones importantes cuando tienes un país tan heterogéneo, un sistema educativo tan diverso, y al final nada más pasar a los estados la factura. Ahora, no se trata de que los estados rehuyan a su responsabilidad, más bien hay que ver cómo participamos más, cómo los municipios, a lo mejor en temas de infraestructura, aprovechando los márgenes que hay en el predial, por ejemplo, pero lo que no puede ser es que tengamos un esquema que es federalista solo en el discurso y que a los estados se les pase la factura sin preguntarles, y lo peor, asignando el recurso no necesariamente a lo que va a hacer una diferencia en la capacidad y desarrollo de los niños. Sí, con este comentario vamos a pasar a la tercera sesión,
la última sesión de participación de nuestros expertos, denominada líneas de acción, donde los expertos proponen, acabamos de ver el diagnóstico, el qué, y ahora entraremos al cómo, para el último apartado. Pues me gustaría darle lectura. Por ejemplo, aquí Edgar Olaf Barrera dice: además de la capacitación académica a los maestros, se debe poner atención para emplear una formación y capacitación emocional. Otra pregunta hace Edgar: ¿cómo combatir la corrupción que existe en el sistema educativo, específicamente en el tráfico de influencias para ingresar a las universidades? Luego dice Rosalinda Fragoso: ¿cuál es la propuesta del papel que jugará el Sindicato de Trabajadores de la Educación en estas nuevas reformas o políticas, ya que es un factor determinante en la educación en México? Por ahí René Ismael Ibarra, estudiante de preparatoria del Cobaet Lomas, nos dice: en la secundaria se debe realizar una relación con la tecnología que se sirva como un sistema se ve como un sistema anticuado, el que se quería evitar en el alfabetismo. Estamos en otros tiempos, como son… Está por ahí, Ismael, la educación pública tiene que estar al servicio de las transformaciones sociales, dice Israel Ibarra, estudiante de preparatoria. Luego nos dice aquí Juan Link: la calidad es un concepto complejo, sin embargo lo utilizan como factor para determinar los recursos del FAEP, y este fondo no tiene recursos para la calidad, y además el 10% legal en la realidad no se aplica. La pregunta es: ¿cómo proponer resolver el impulso en acciones para mejorar la calidad educativa sin tomar los determinados centralmente por la SEP y sin consenso con las entidades federativas a que éstas asuman sus propias responsabilidades? Tenemos también, dice: la educación equitativa implica la educación que sea la misma para todos. ¿No sería idea acabar con los usos y costumbres indígenas que muchas veces son retrógradas? Otro: realmente un reto en la educación es la formación de cuadros con perfiles adecuados, asumiendo cada uno las responsabilidades que le corresponden. Dice: vemos desvinculado la educación del cuidado del medio ambiente y del cuidado del ambiente social. Hay contaminación ambiental en el aire, mares y tierra, en lo humano, muertes, secuestro, bullying, maltratos en la familia, etcétera. Hace falta reglamentar. ¿Qué podemos hacer? Son algunas de las preguntas. También por aquí: ¿cómo enfrentar el reto de hoy de directores y docentes sin competencias para la gestión administrativa? Es necesario formar profesionales técnicos que puedan ingresar al mercado laboral a los 18 años, ya que en otros países como en Estados Unidos un porcentaje posible proclive a la universidad, pero no todos, porque se satura el mercado laboral, tal como ocurre en México, donde los egresados de la universidad ya no encuentran empleo y tenemos cientos de universitarios como técnicos subempleados. Bueno, pues pasemos a esta tercera y última ronda, donde nuestros expertos, en base también a sus comentarios, pues delinearán estos instrumentos de acción. Comenzamos con la participación del doctor Arturo Guzmán Arredondo. Muchas gracias. En esta parte de los cómo me gustaría destacar que es necesario, siguiendo algunas palabras del ingeniero Emiliano Hernández Cámara que comentaba hace un momento, reconocer nuestra situación para poder atender lo que es alterable desde nuestro ámbito de competencia y dejar a otras instancias lo que corresponda. Por ejemplo, el dato de que en Durango es el estado con mayor número de porcentaje de escuelas primarias, casi la mitad, 44%. Casi una de cada dos escuelas primarias está siendo atendida por un solo profesor.
pero el sistema educativo por sí mismo no podrá hacer absolutamente nada para que las localidades sean más grandes o más pequeñas. La tarea que sí nos corresponde a educación es acelerar la evolución de los indicadores e ir cerrando brechas entre municipios, focalizando en materia de equidad, dando más a los que menos tienen. Y me gustaría establecer 5 como líneas de acción. La primera es establecer condiciones de normalidad mínima, que advierto por ahí en tema de rezago histórico y adeudo social en materia de infraestructura en educación básica. Ya son muchos, cientos de millones los que se requerirán para poder tener esta condición que se denomina normalidad mínima. Otro rubro que me gustaría destacar es optimización de recursos. Cuando comparamos las horas de aprendizaje que se dedican en educación básica entre México y los países de primer mundo, la diferencia no está en los días del calendario escolar ni en las horas de jornada diaria. La diferencia está en el uso óptimo del tiempo para el aprendizaje. Cuando vi en una barra de diagnóstico 500 horas, pues eso significa que las 900 que están en el plan de estudios no las estamos usando para lo que están destinadas. Así que la escuela de tiempo completo es una excelente iniciativa, pero si solo ampliamos tiempo y seguimos trabajando en la misma proporción, no nos va a dar resultado. Tendríamos que pasar los 365 días, 10 horas diarias, si no optimizamos lo que ya tenemos. Y en optimización de recursos también sugiero que si todo lo traducimos a necesidad de recurso financiero, estaremos agotados en términos de creatividad, porque hay recursos como el recurso humano, que también con una optimización del mismo podemos lograr más. Entonces, lo que tenemos de dinero, de personas y de tiempo, optimizarlo. En coincidencia con los planteamientos de aquí, sería modificar los mecanismos de distribución, como nuestro amigo Juan Lin conoce la fórmula a la perfección. Cada vez que se incrementa de un año a otro el fondo de aportaciones para educación básica, es una fórmula aritmética muy sencilla. El 50% se da por matrícula y somos el 1.5% de población en el país, pues ya sabrán lo que nos toca. El 10% va a calidad, pero como no nos hemos puesto de acuerdo en qué es calidad y cómo medirla, entonces el 10% se agrega al 50% de matrícula. El 6 de cada 10 pesos que se incrementan van a matrícula y nos toca el 1.5%. El otro 20% se asigna a los estados cuyo promedio por alumno de inversión es menor al promedio nacional. Y como nosotros, por nuestras características sociodemográficas, somos el segundo estado con mayor dispersión poblacional, requerimos una inversión mayor que el promedio nacional, pues de ese 20% no nos toca nada. Y el otro 20% tiene que ver con la proporción que el Estado le asigna a educación. Aunque somos el tercer estado que más le inyecta recursos a educación, somos un estado pobre, por tanto, los estados más ricos le invierten más y le regresa más la federación. Y por eso la fórmula perversa del FAEP en un periodo de 2 décadas nos va a dejar así como se imaginan. ya nos va dejando, tenemos un déficit ahora cercano a los 3,000 millones de pesos en el acumulado histórico. Fortalecer el federalismo, que tiene que ver no solamente con modificar mecanismos de distribución de recursos, sino también de atribuciones y responsabilidades en materia de educación. Y en todos los casos implica una sólida formación inicial y continua de los profesionales de la educación. Quisiera cerrar esta participación mencionando algo que también nos afecta al sistema educativo. Como decían, todos los errores van al sistema educativo, y del sistema educativo la figura más visible después de las autoridades a los que todos les tiramos son los maestros, y eso es absolutamente injusto. Debemos, como prioridad, en mi opinión, es precisar qué le toca a la escuela como institución social, entendiendo como institución una organización que tiene la capacidad de formar parte del paisaje social y diseñar un modelo de hombre. ¿Y qué cosas han dejado de hacer las otras instituciones que ahora quieren que haga la escuela y vamos a debilitar sus cimientos? Fíjense los temas que han salido aquí, que le llamamos transversales, pero cuando ese bulevar transversal abarca toda la ciudad, pues desplaza, aniquila o aplasta
a todos los demás contenidos del plan de estudios. Imagínense en las mismas 4 horas y media, en donde ya es complejo, además queramos meterle la media hora de activación física, el tema de salud, de seguridad, de alimentación, medio ambiente, desintegración familiar, violencia. Y yo pregunto, ¿y la familia, y la institución llamada hospital, y el ejército, y todas las demás instituciones no podemos utilizar a la educación como una materia, como un espacio en donde todo el mundo descanse la responsabilidad de lo que otras instituciones se han venido debilitando? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Doctor Rolando Cruz, ¿cómo? Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Miren, como se han percatado, bueno, pues he centrado mis participaciones ahora en el asunto del bachillerato, de la educación media superior. Me parece que en ese sentido es relevante que yo les diga las posibles soluciones que debemos de cumplir para que nuestro trabajo sea efectivo. Si bien es cierto que la cobertura y la absorción de los estudiantes de nivel secundaria en el estado de Durango son relativamente altas, llegamos incluso a tener cercanas al 100%. El problema que nosotros hemos encontrado en el bachillerato son los altos índices de reprobación y de deserción, que son alarmantes en Durango, ¿no? Tenemos el índice de reprobación, estos son datos efectivos que tenemos en la propia Secretaría de Educación en el Estado. En bachillerato tenemos una reprobación del 32.64%, es decir, una tercera parte de los muchachos que entran a la prepa reprueban. Inmediatamente que reprueban, se van y en el primer semestre. Miren, si tenemos una captación de 100 muchachos, ¿sí? En el tránsito entre primero y segundo semestre se va la mitad. Se van y entonces ahí tenemos un grave problema. La deserción es alarmante en este nivel. Por lo tanto, la eficiencia terminal que nosotros tenemos y la definimos pues como el porcentaje de alumnos que logran cumplir su ciclo en el tiempo preestablecido, la eficiencia terminal en nuestro estado es del 53% aproximadamente, para darles un dato más grueso. Eso significa que la mitad de nuestros muchachos se nos están perdiendo en el camino. Por lo tanto, tenemos un rezago educativo alarmante, muy alto. Estos datos solamente para ilustrar un poco lo que tendríamos que hacer. Y les quiero compartir la experiencia que tenemos en el sistema Colegio de Bachilleres en el estado de Durango, del que, bueno, orgullosamente formo parte, y que hicimos toda una serie de cosas para hacer la diferencia, pues, que logramos en un par de años pasar del lugar 23 que teníamos en el sistema Colegio de Bachilleres en el país al primer lugar nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, lo que hicimos fue, y esa sería mi primera línea de acción, y creo que aplica para los demás niveles educativos, el desarrollo del trabajo efectivo en el aula, esto que decía el doctor Guzmán, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tener más y mejor tiempo de clases en el aula? Y eso es algo fundamental, ¿sí? Nos hemos dado cuenta, y voy a poner un ejemplo con todo respeto para mis compañeros de los demás subsistemas, nosotros entramos antes y terminamos después que los demás subsistemas. Y ustedes me dirán, bueno, sumar tiempo no es sumar efectividad. Claro que no. Estoy hablando de que tenemos que desarrollar estrategias específicas que nos permitan el trabajo efectivo en el aula. Y eso se va a reflejar en los indicadores. Seguramente nosotros ya lo logramos. Y acabamos de presentar nuestra segunda experiencia en la prueba de enlace y volvimos a quedar entre los primeros 5 lugares del nivel nacional. Segunda estrategia, creo que tenemos que desarrollar estrategias muy específicas para la retención del alumnado en el bachillerato. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que no se nos vayan? ¿Por qué se nos van? Ese es un grave problema, ¿no? Entonces, ahí tendremos que desarrollar este tipo de estrategias. Y tercero, y quisiera centrarme en estas tres para concluir mi participación, yo creo que tenemos que diseñar e implementar las diversas modalidades de atención a la demanda educativa. Es decir, necesitamos implementar un bachillerato nocturno para todo este rezago educativo que tenemos. Tendríamos que implementar un bachillerato semiescolarizado, en donde los muchachos lleguen, se asesoren, se lleven sus materiales, regresen a evaluarse, etcétera.
y que no tengan que estar todo el tiempo en la prepa, y este bachillerato no presencial o a distancia que nos permitiría atender toda esta diversidad orográfica que tenemos, que está tan dispersa en el estado de Durango. Esto creo que pudiera aplicar, les sugiero yo atentamente que pudiéramos llevarlo, y creo que puede aplicar también para otras zonas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra a la doctora Delia Inés Ceniceros, me llama la atención aquí un tuit de Cristian Salazar Mercado que dejo a consideración en la mesa. Dice: educar en base a competencias no es darle menor importancia al conocimiento. Sigue: educar en base a competencias no es una política dirigida a privilegiar la mano de obra sobre la investigación científica. Lo dejo en la mesa para provocar también la respuesta de la doctora Delia Inés Ceniceros. Muchas gracias. Bueno, antes de dar respuesta a este planteamiento, y creo que como parte de esa respuesta en realidad sería el establecimiento de las líneas de acción para mejorar la educación en México, yo propondría primero retomar la idea de la investigación educativa como uno de los ejercicios fundamentales dentro del proceso de generación de conocimiento. La investigación educativa está concentrada exclusivamente en el asunto de la generación de investigaciones sistemáticas por estudios de posgrado, pero poco se hace en cuanto a investigación educativa que surja de la escuela, que surja de los profesores que están en la práctica. Uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a la investigación es que más del 60% es investigación a nivel teórico, una investigación básica, y poca investigación se hace en lo que se conoce como investigación aplicada. La investigación aplicada debería ser la tendencia natural dentro de un hecho práctico como lo es la educación, y entonces estamos dejando de lado, estamos dejando sin ningún valor al conocimiento práctico de los profesores, que es algo que deberíamos retomar y posicionarlo fuertemente para poder generar una activación real del conocimiento pedagógico. Hay una propuesta a partir del 2002 que se llama Cartografía Social y que se propone como una estrategia de investigación que surge en la práctica, sistematiza la práctica y genera procesos de mejora permanente y sistemática de esa práctica. Entonces, creo que esa sería una de las posibilidades para desarrollar y activar el asunto educativo y retomar la idea de la calidad, ¿no? Otra de las líneas de acción que es importante considerar es la creación de un sistema que evite el que sigan existiendo instituciones y espacios educativos que expulsen a los estudiantes. O sea, tenemos que generar espacios que reconozcan la diversidad, pero no nada más que la reconozcan para meterla, sino que la reconozcan para atenderla, que la reconozcan para darle aquello que realmente necesita. Y aquí yo quisiera referirme un poco a un planteamiento anterior que hablaban acerca de la equidad, una escuela equitativa. La escuela equitativa no es la que le da a todos lo mismo. La escuela equitativa es aquella que le ofrece a cada quien lo que necesita, y para eso necesitamos nosotros primero partir de un eje rector o de un plan rector que está presente en un sistema educativo nacional, porque el sistema educativo nacional pretende integrar los esfuerzos, pretende direccionar los esfuerzos. Si pensamos en un sistema educativo nacional que atienda la diferencia y la heterogeneidad, estamos pensando en un sistema educativo que realmente sea equitativo, que le dé a cada quien lo que necesita en la medida que lo necesita. Necesitamos también la conformación de propuestas educativas que articulen las modalidades convencionales de educación con aquellas que no son convencionales, y esto permitirá optimizar recursos, atender las diferencias geográficas de las que se hablaba en un inicio en esta mesa, pero también favorecer la legitimación de los conocimientos que han sido adquiridos por vías alternativas a las que conocemos de manera tradicional. O sea, hay una gran cantidad de saberes que se han adquirido y desarrollado no en las instituciones, no al seno de un aula escolar, y que carecen de todo valor o legitimidad. Entonces, esta sería una posibilidad para incrementar la calidad educativa. Una educación que aborde el desarrollo sustentable como forma de vida, no como moda, no como algo que está en el discurso o como algo demagógico. Lo que necesitamos es que el desarrollo sustentable sea parte de nuestra vida, que realmente el estudiante se vaya formando en la idea de que el país y el mundo necesita que se le atienda, que se le mejore, que se le desarrolle y que se provean todas las condiciones para que esto suceda. Necesitamos también destacar la necesidad de posicionarse como adultos en el caso de las decisiones educativas. Estamos comportándonos en las instituciones como menores de edad y le dejamos la toma de decisiones a los actores políticos de alto nivel,
Arturo Guzmán, por ejemplo. Entonces, es importante que decidamos nosotros, que asumamos la mayoría de edad y que las instituciones asuman con ello su responsabilidad. Que sepamos decidir el rumbo, el destino y el significado que debe adquirir cada una de las instituciones. Eso sería algo muy importante. Ya voy a acabar. Y algo con lo que yo quisiera cerrar, y creo que con esto contemplo esta parte. Durante los últimos 15 años se ha dedicado mucho esfuerzo de la investigación a atender o a estudiar o a tratar de entender el asunto de las funciones mentales superiores, y entonces se habla de cómo desarrollar en el alumno la capacidad de planear, de organizar, de jerarquizar, de sistematizar los aprendizajes. Sin embargo, son investigaciones, no quisiera decir poco serias, pero poco serias, o sea, no han profundizado en realidad en cómo generar estas posibilidades en los estudiantes. El desarrollo de competencias no es algo nuevo, pero el desarrollo de competencias implica mucho más que hacer que el estudiante aprenda a hacer cosas. Implica que el estudiante valore sus conocimientos, desarrolle los conocimientos, los ponga en práctica, pero algo que hemos estado dejando fuera es que tenga una verdadera modificación actitudinal. Y eso no se trabaja en las escuelas. Y el cambio actitudinal implica que el estudiante se asuma como alguien con capacidades de pensamiento superior, como alguien con capacidades de transformación del mundo y como alguien que puede significar una diferencia en el sistema educativo. Entonces, si pensamos en esto, habría que considerar una línea de investigación que aborde de manera seria y profunda el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, el desarrollo de habilidades procedimentales y el cambio actitudinal. Muchas gracias, doctora. Ingeniero Emiliano, sus conclusiones. Antes de puntualizar mis propuestas de línea de acción, quiero comentar lo siguiente, lo subrayo. Como voy a hablar del pasado, quiero decirles que estoy plenamente ubicado en lo que explicaba bien Adrián Gallardo. El siglo XXI vivimos en el siglo XXI, vivimos en la globalidad económica, donde ahí está México, ¿no? Tratando de reafirmar su identidad nacional. Vivimos en tiempos de la sociedad de conocimiento. Ya no hablamos solo de mano de obra, yo ahora uso la palabra mente de obra. Es decir, cuando hablamos de los elementos para la economía del conocimiento, o la economía basada en conocimiento, obviamente son reglas diferentes. ¿Por qué hago esta mención? Yo he tenido la oportunidad de participar en su tiempo en la definición del modelo de los institutos tecnológicos de México, pero también en la fundación del Sistema Nacional CONALEP en tiempos de Solana, primero en tiempo de Bravuja y luego en tiempo de Solana. Y empiezo por eso, porque en relación con lo expuesto en el tema de educación media superior, yo creo que en este esquema no hay que olvidar que hace 40 años estamos hablando de una deserción o una eficiencia terminal, englobándolo en el bachillerato, en la media superior, del 50%, eso no ha variado, es el mismo cuento. La solución en otro tiempo fue profesionales de nivel medio, salidas laterales. Yo creo que no debemos dar un borrón y cuenta nueva. No todo el mundo tiene que ser profesional de licenciatura, ni doctor, ni maestro en ciencias. El sector productivo de un país requiere profesionales de nivel medio. Es decir, eso vale, eso es un nivel y eso no es desperdicio humano. Entonces, dejo ese tema ahí. Otro tema, yo insisto en que hay que replantear el modelo de federalismo educativo en materia de educación, ciencia y tecnología. Hablar de competencias, o sea, del gobierno federal, estatal y los municipales, y en un momento dado entrarle a la escuela también, es decir, cuál es la competencia del colectivo escolar, bajar, ¿no? Y hablar de financiamiento. Lo decíamos siempre, puede quedar un federalismo discursivo si no va acompañado de un federalismo financiero. O sea, no caminamos, nos quedamos en las buenas intenciones si no va acompañado responsablemente uno del otro. Entonces, es una primera propuesta. La otra, ya le hemos dicho aquí, hay que reformar la legislación. Miren, le damos facultades, por ejemplo, a los municipios o responsabilidades. Si tú le vas a dar mantenimiento a las escuelas, ¿con qué? Los municipios no pueden cumplir esa función. Y si hablamos en otra manera, Link lo sabe, a nivel de 95 pesos se le dedican a pagar docentes.
o personal, 5 a gastos de inversión y de mantenimiento. En Durango son 3, aquí estamos peor, o sea, 97 contra casi 3. Esas cosas tenemos que corregirlas de fondo. La legislación conectada con la realidad y con la voluntad política tiene que reformarse. Yo incluso le daría un ente a la Constitución, o sea, a revisar lo que es el proyecto nacional. Ya estamos a tiempo de hacer una revisión, insistiendo en lo que dice Adrián Gallardo. Peña Nieto insiste que la educación está en el centro de la estrategia de desarrollo nacional. Ya no hablo del tema de modificar la fórmula del FAEP, ya se habló aquí con claridad, pero sí hago este planteamiento en relación a lo que dice la maestra. Tenemos que repensar las instituciones normales, las formadoras de docentes. Son educación superior. Desde la ley del 73, Bravo Aguja decía, son educación superior, porque eran 3 años de secundaria y luego 3. No, pero es mucha responsabilidad decir son educación superior, tienen que realizar investigación. No pueden ser nada más como muchas escuelas formadoras de profesionales, ¿no? Entonces, hay que repensar el sistema de formación de docentes de la educación básica y a lo mejor también el de la educación media superior. Y luego, esto ya está muy repetido, bueno, ese ya lo agrego yo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, generalizar el Internet en las escuelas, en fin. En el caso es importante asociar la política educativa nacional con acciones sustantivas en materia de fortalecimiento, insisto, de la identidad nacional y estatal. Son aspectos, el tema de valores, son aspectos que no podemos dejar de lado, ¿no? Y 2 temas y cierro. Uno, necesitamos responsablemente revisar o hacer un nuevo pacto con las organizaciones sindicales. Cada quien lo que le toque, pero eso hay que, no digo un sindicato, las organizaciones sindicales. Ya no podemos seguir en la inercia, tenemos que hacer ese nuevo pacto. Y por último, tenemos que retomar el tema de la política de participación social. Si el colectivo escolar no solo es director, maestros y alumnos, tenemos que involucrar a los padres de familia y a la comunidad. Esto, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y le pedimos también sus propuestas al doctor Bernardo Naranjo. Gracias. Yo creo que la propuesta central es volver a la base. ¿Cuál es lo esencial del sector educativo? Yo lo trato de simplificar en 3 cuestiones muy fáciles. Una, que todas las personas en edad de ir a la escuela vayan a la escuela. 2, que todos permanezcan y concluyan al menos los niveles obligatorios. Y 3, que mientras los tenemos ahí, pues que aprendan, que desarrollen sus talentos. Todo lo demás, a mí me parece que todo lo que no responda a esas 3 cuestiones para mí es superfluo, porque estamos en una condición que no nos permite vincularlo. Y aquí les voy a propósito de la pregunta de Edgar Barrera y de Héctor Medina, ellos hablan, se preocupan por el tema de la formación en lo emocional, y aquí Héctor Medina habla de cómo forma el alumno con participación del docente su proyecto de vida. Y son temas fundamentales que están fuera de la agenda. Yo les voy a platicar primero. El año pasado, a encargo de la Secretaría de Educación Pública, hicimos el Estudio Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. Fue un estudio muy amplio, se llegó a 40,000 hogares. Les platico brevemente en un minuto. El 42% dijo que la razón de desertar entre quienes desertaron era económica, y muchos hasta ahí se quedan. Eso nos da, pero eso sacamos otras 2 conclusiones. Una, que en el caso del 58% restante, la razón principal no fue económica, fue o escolar o fue personal. En la escolar nosotros podemos incidir y en la personal tenemos alguna posibilidad de hacerlo. El tema económico, en el caso del 42%, pero no fueron los únicos que tuvieron el problema económico. Es decir, hubo muchos más saliendo de una crisis como la de 2009, que tenían un problema económico, pero no desertaron. Eso quiere decir que había una causa concurrente, una causa segunda, una causa importante, que se presentó a la misma vez,
para hacerlos desertar. Entonces, bueno, de todos estos estudios salieron cosas muy importantes y en el sentido de todo lo que pasa en la cabecita de los jóvenes y en sus hogares, que realmente le está limitando la posibilidad de ir a la escuela o lo está obligando a salir en un sistema en que no nos preocupamos a veces por prevenir la deserción, y eso muy a veces, pero nadie se preocupa por reintegrar a quienes desertan al sector, a la educación formal, como si se hubieran muerto. No existen opciones, bueno, vete a la prepa abierta. Digo, para ustedes, para mí es muy complicado. Yo soy un desertor de un sistema de educación abierta. Quise hacer una carrera en la UNAM en la educación abierta. Mejor acabé la maestría y el doctorado, pero no terminé la licenciatura. Entonces, son esquemas que son muy complicados para gente que ha tenido problemas. Entonces, no les estamos dando una solución. Y aquí lo vinculo con las preguntas de Edgar y de Héctor por el tema de la relevancia de lo que les estamos dando a los jóvenes. ¿De qué manera los currículos están atendiendo esas necesidades particulares en lo emocional, en lo psicológico, de los jóvenes? Les estamos enseñando cálculo diferencial e integral, que no sé si ustedes levantan la mano de a quién le ha servido eso en su vida profesional. Les estamos enseñando a medir la masa molecular. Yo sé que ni se acuerdan de eso, pero les juro que en algún momento de su vida tuvieron que aprender a tales cosas en física. Y no les estamos enseñando aspectos esenciales como precisamente, bueno, la mayoría van a ser papás y mamás. ¿Cómo se es papá y cómo se es mamá? La mayoría tenemos padres y tratamos con gente anciana. ¿Cómo tratar con ellos? ¿Cómo lidiar con ellos? Digo, yo cuando tuve a mis hijos, no obstante mi doctorado en educación, me sentía perfectamente incompetente de saber qué ocurría con los niños, porque nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos enseña, nadie enseña a muchos de estos jóvenes a comparar distintos créditos o distintos préstamos, y ahí van a los abonos chiquititos a pagar de más. O sea, hay aspectos muy importantes que están fuera del currículo y que son esenciales para la formación de las personas. Y no estoy hablando de algo que no se haya hecho antes, porque el Instituto Nacional de Educación para Adultos hace 10 años hizo una reforma que trató precisamente de adaptar los contenidos hacia las necesidades de poblaciones adultas. Muchos de estos contenidos son muy útiles, son esenciales para quienes van a seguir ciertas carreras, pero no para la generalidad. Entonces, ¿cómo repensamos los currículos que se ofrecen con base en las necesidades que sí va a tener la mayoría de los jóvenes? Un puntito para el tema de las competencias, que si está dirigido a formar mano de obra, disminuir la investigación. Bueno, las competencias es simplemente cómo agrupamos esos conocimientos y les metemos la parte de actividad, de habilidades y cosas de actitudes. Es decir, no es negar los conocimientos, es complementarlos con otros elementos que entendemos que son útiles para la vida laboral. Y ahí, a quien hizo esta pregunta, le recomendaría ampliamente los reportes de PISA de la OECD, que también hay un estudio bien interesante en donde se ve cómo las habilidades han ido transformándose en los últimos 50 años, desde aquellas que son estrictamente automatizadas, ¿no?, como los grandes sistemas de producción en línea, hacia estas otras en donde la persona tiene que tomar continuamente decisiones, y que es hacia donde se supone que tendríamos que orientar a los chavos. Y aquí ya hay recetas muy claras. Tengo la oportunidad de participar en un estudio internacional que patrocina Microsoft. Nos dice 6 cosas. A ver, ¿qué tienes que enfatizar? Tienes que asegurar que los alumnos, 1, construyan conocimiento, entiendan cómo se construye el conocimiento, cómo asimilar lo nuevo a lo que ya saben. 2, trabajar en equipo, esencial. 3, cómo autorregularse como personas, ser independientes, saber convivir, saber planear en conjunto. 4, cómo hacer que lo que aprendan tenga que ver con su vida, con su medio y con lo que quieren hacer en el futuro. 5, cómo hacer uso de todos los medios a su alcance, llámese computadora, llámese internet, o llámese biblioteca, o llámese vivir en el campo, o llámese vivir en una ciudad con frío o con calor. Cómo aprovechar todas esas condiciones para hacerlas parte de su enriquecimiento personal. Y 6, cómo comunicar todo lo anterior por escrito, en verbal,
¿cómo le hacemos para que, para que todas las personas sean capaces de transmitir eso? Esas son cosas que le sirven a cualquier persona en cualquier ámbito y que apuntan, creo yo, en la dirección de lo que un sistema educativo tendría que aspirar en el futuro. Entonces, pues simplemente reiterar esas mi propuesta de que toda política se valore a la luz de estas tres cuestiones básicas que apunten hacia incluir a todos los niños y jóvenes en la escuela, 2, a que todos permanezcan y concluyan sus niveles, y 3, a que desarrollen sus talentos mientras los tenemos en la educación formal. Muchísimas gracias por sus atinados comentarios, doctor. Cedo la palabra para este mismo apartado al doctor José Luis Mario Aguilar y Maya para que nos dé sus propuestas. Yo quisiera, de manera muy rápida, hacer primero una reflexión. Ahorita que Adrián comentaba, palabras más, palabras menos, que era muy importante que el lugar y la condición en la que nace el niño no fuera determinante para su futuro. Yo me acordaba de alguna reflexión que solía hacerme mi abuela, que decía: suerte te dé Dios, que el saber nada te importe. Cuando uno ya cumplió 50 años, ya sabe que la suerte en la vida también juega, eso no lo voy a negar. Pero creo que lo que sería muy importante es que como país lográramos que fuera exactamente al revés, que no fuera la suerte de dónde y cómo naciste la que marcara tu futuro, tu vida, sino las oportunidades de salud, de educación, de equidad en el arranque. Lo dejo como una reflexión que me parece que es importante que como nación tengamos esa visión. Ahora, respecto a las líneas de acción, yo vuelvo a lo que dije desde el momento, desde mi primera intervención. Me parece que la sustentabilidad, quisiera yo dejar en la mesa la preocupación de que la sustentabilidad financiera del sistema en su conjunto está colapsándose y que esto impacta a la estructura del Pacto Federal por las razones que ya se han comentado aquí. Y es un tema que necesariamente tendrá que abordar el próximo presidente de la República con la próxima legislatura, con una mira de largo plazo. Entonces, es importante inyectar más recursos, sin duda, pero es importante también gastar de manera mucho más eficiente. Hay que, en este punto, involucrar al sindicato, porque es responsabilidad de todos, del gobierno federal, del estatal, del municipal, pero también del sindicato, ver de qué manera hacemos más eficiente el gasto educativo. Y algunas de las líneas de acción ya se han comentado, más que abordar puntos nuevos los trato de enlistar, es meterle cirugía mayor al capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal y quizás pasar el sistema de financiamiento de manera muy puntual a la Ley General de Educación. Los estados también tienen que hacer un esfuerzo, todos, algunos los han hecho con mayor impacto, otros no. Hay que ver facultades y potestades tributarias estatales para poder hacer las correspondientes aportaciones. Ya se comentó también aquí en la mesa, pero es importante. Los gobiernos municipales tienen un reto importante en hacer más eficiente el cobro del impuesto predial y creo que sería muy importante vincular el pago del impuesto predial a un mejoramiento en la infraestructura educativa. Yo creo que los padres, al ver que nuestros hijos van a disfrutar de un entorno mejor en la escuela a través del pago que nosotros hagamos del impuesto predial en el entorno donde vivimos, pudiera ser un tema importante. Entonces, creo que esas son, a grandes rasgos, las líneas de acción que tenemos que tener en cuenta, sin dejar de pensar que no solamente es la educación básica, donde, como se dijo aquí, ya tenemos la cobertura al 100%, pero los niños, al crecer, van a demandar educación media y superior, ahí no tenemos la cobertura completa y no es con el afán de
de preocupar de más en este salón, pero estoy participando en un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para medir el impacto de el error en la contabilidad que se hizo en el conteo de población, y lo que estamos viendo es que hay a grandes números 4 millones de mexicanos más de los que pensábamos que iba a haber. Los vamos a poder cachar en la educación básica con la actual infraestructura, pero la ola, cuando llegue a la educación media y media superior, va a incrementar todavía el déficit que ya traemos. Entonces, el problema es muy complejo, no es de fácil solución, y mientras más tarde entremos a resolverlo, pues más grandes van a ser los rezagos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar esta ronda de propuestas, le pedimos al maestro Adrián Gallardo nos dé sus comentarios. Cuando observamos que a pesar de que durante los últimos años ha habido un incremento significativo en el gasto de educación por alumno, prácticamente sin paralelo en otros ámbitos del quehacer público, y que eso no ha impactado en mejoras en la calidad de la educación, en el aprendizaje, y esto lo han documentado muchos estudios. Cuando vemos que lo que aprenden los alumnos no es necesariamente las competencias, capacidades y habilidades que está exigiendo la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Y cuando vemos que los actores que tienen una alta responsabilidad de cumplirle a los niños, en lugar de construir, confrontan, y que la energía que debiera estar canalizada en una misma dirección, pensando en el futuro de esos niños y en la fortaleza del país, usan esa energía para descalificarse mutuamente y llevarnos entre los pies lo que más importa, que son los niños. Evidentemente que estamos frente a un problema mayor, por un lado de liderazgo y por otro lado de instituciones. En 1965, un brillante académico de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, escribió un libro que se llamó Orden político en sociedades en cambio. Y lo primero que dice en su libro, dice, pues se llama orden político, pero este no es un libro del orden, es un libro del desorden. Y narra todas las crisis sociales y todas las revueltas, toma de poder por parte de Fuerzas Armadas, derrocamientos, inestabilidad, enfrentamientos sociales y civiles, que ocurrieron a la luz de sociedades que tuvieron un cambio social drástico, de sociedades rurales a urbanas, de poblaciones con bajos niveles de escolaridad a poblaciones escolarizadas, informadas y demandantes, y que no se acompañaron con un cambio en las instituciones que permitieran procesar esas nuevas exigencias ciudadanas y esa nueva participación política. Y el resultado fue el caos, porque las instituciones y los liderazgos no tuvieron la capacidad de dar cauce y de aprovechar positivamente esa energía social que se desbordó. Y en el fondo, la lección de ese libro era que tan importante es en la sociedad el grado de democracia, es decir, que haya elecciones libres, que la gente participe, libertad de expresión, etcétera, pero también el grado de gobierno, y que en ese sentido se puede tener democracia, pero no tener gobernabilidad. Cualquier cosa que les asocie a la realidad es pura coincidencia. Pero lo impresionante es cómo desde entonces se advierte la importancia del rol de los liderazgos y de las instituciones para acompañar el cambio social. Si eso se advirtió desde hace tantas décadas, imaginemos hoy la velocidad del cambio y la intensidad del cambio, cómo nos está rebasando en un tema donde se juega literalmente el presente y el futuro del país, y también en contraparte, pues de qué tamaño es el rezago, de qué tamaño es la irresponsabilidad, de qué tamaño es
el problema porque no estamos acompañando el cambio social, el cambio político y el cambio global en nuestro sistema educativo. De tal manera que por la arista que lo queramos ver, financiamiento, cobertura, equidad, investigación, formación docente, desempeño de los alumnos, estímulo en los alumnos, formación de los alumnos, pues lo que resulta, y aquí se ha documentado con la voz de expertos a los que nos da mucho gusto ver la calidad de lo que hay aquí en Durango y de nuestros invitados, pues estamos ante un desfasamiento de la realidad y de un sistema que se quedó atrapado en inercias del pasado y de un sistema rígido que no corresponde a las exigencias de un modelo de escuela abierta, flexible, que exige el siglo XXI. La buena noticia es que no todo está mal y que si bien conviene ser autocríticos y poner el acento donde están los retos, tampoco podemos autodenigrarnos de lo que como país hemos construido. Y pese a todo, 25 millones de niños van a la escuela todos los días, escolares, 1 millón de maestros van a la escuela todos los días, con deficiencias y limitaciones aberrantes, tenemos una infraestructura envidiable a nivel internacional. Y lo más importante, estamos empezando a darle a la educación el peso que en la agenda de políticas públicas se merece. Sobre esa base, propongo que el primer gran tema debe ser que por encima de colores políticos y de protagonismos personales, la educación debe ser un tema de la más alta prioridad en la agenda nacional. Y que de resultar presidente Enrique Peña Nieto tendrá que poner en el centro del desarrollo este tema como una política de Estado que responda a las exigencias de estos tiempos. Segundo, que aquí es muy importante el rol del liderazgo, que dejemos atrás las posturas de confrontación o peor, de hacer de la educación un botín político, donde te concedo cuando conviene que te sumes a mi proyecto y te denosto, te castigo, te exhibo, te golpeo, cuando tenemos diferencias no en el proyecto educativo, sino en lo político. Eso es de la mayor mezquindad que puede existir. Y lo que tenemos que hacer es transitar hacia un tema donde se separe claramente la lógica laboral, que tiene derechos que debemos respetar, de la lógica y de la prioridad académica. Y por eso hablo de que debemos también delimitar claramente las responsabilidades de los 3 órdenes de gobierno y de todos los actores con una visión incluyente. Se habla mucho de buena fe y de mala fe del rol del maestro, y a veces con injusticias, pero no hablamos de la corresponsabilidad de los padres de familia, que a veces nos desentendemos de la educación. Se habla mucho de las estructuras intermedias y a ras de piso de directores, supervisores, donde sin duda hay mucho que mejorar, pero se habla poco de los perfiles que no son pertinentes de nuestras autoridades educativas. Hoy tenemos un secretario de Educación, el doctor Córdoba, que creo que ha sido de los mejores secretarios de Estado de Salud del país y además un gran servidor público, pero está improvisado como secretario de Educación. Entonces, ¿con qué autoridad moral exigimos formación docente, evaluación universal, calidad, etcétera, los maestros, más horas, si nuestras propias autoridades, con todo el cariño y reconocimiento al doctor, que no es un problema de él, es un problema del presidente que lo asignó, no tiene el mínimo perfil para cumplir con ese cargo? Cuando vemos pues gente como Bernardo, que es un experto, que conoce el tema, Ya lo destapó. que debieran estar construyendo la política educativa en este país. Por eso, para mí el segundo tema es la delimitación del sistema, y eso lleva a un tercer elemento, que es la transformación del sistema de gestión educativa. Se dijo aquí, lo enfatizo, tenemos que transitar de la federalización, entre comillas, de la Federación de los Estados, que es una cosa, ahora sí que como los economistas que nos piden hacer un caballo y opinamos varios, sacamos un camello, así está la federalización. Pero tenemos que ir hacia una federalización que ponga en el centro del sistema de gestión escolar a la escuela y al alumno como el centro del proceso de aprendizaje. Y también esto requiere
que no sea discurso, que le demos los recursos, que los ejerzan las escuelas con mucho mayor autonomía y que existan los incentivos para que sí hagan diferencia el perfil del director y el papel de la escuela que cuente con todas las condiciones. El otro gran tema es la formación docente y el rol del maestro. No podemos transformar el sistema educativo si no fortalecemos la formación docente, la actualización docente, la capacitación docente y vincular los incentivos al desempeño de los alumnos, porque es donde finalmente nos medimos. Y en ese sentido la evaluación debe ser bienvenida, pero no una evaluación como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar los aprendizajes, las competencias, las habilidades, la calidad. Y una evaluación que no se limite al maestro. Hoy todo el mundo censura al sindicato, a los maestros. ¿Y por qué no hablamos de evaluación de los planes de estudio, de los contenidos, de los directivos, de los comités de participación ciudadana o de padres de familia, participación social en las escuelas? Finalmente, hay mucho que hacer para mejorar también la calidad, elevando los recursos a los programas compensatorios que van a estas zonas que están siendo maltratadas. En lugar de que des un trato desigual a desiguales en positivo, dándole más recursos, un mejor sistema, adaptándose a la diversidad, lo que estamos haciendo es castigar a las zonas más dispersas y más pobres con menos recursos, con un modelo educativo, dicho con mucho respeto, que no cumple con los estándares mínimos. Y en ese sentido, ligar que elevar la calidad de la educación pasa por mejorar la equidad, porque el gran reto no es solo mejorar la calidad, con el peligro de que hagamos más profunda la brecha social y la desigualdad educativa, sino poner mucho más acento, o tanto como en la calidad, en la equidad. Los niños no pueden tener como destino el azar, como aquí lo dijo Mario Aguilar y Maya. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Adrián Gallardo. Con esto damos concluida la última etapa de este foro, de esta mesa, de este encuentro, de esta mesa de expertos. Y antes de pasar al último punto, que es que nuestro relator, el doctor Arturo Guzmán, nos dé una reseña de todo lo que fue esta mesa, una relatoría muy general. No quisiera dejar de agradecer la disposición y sobre todo la entrega para realizar este foro, que la entrega la caracteriza de toda su trayectoria política, a la doctora Ana Bricia Muro, que siempre ha estado muy atenta a la realización de todo este evento. Además, una interesada y actora preponderante en el tema de la educación. Pues, doctor Arturo, le cedemos el uso de la palabra para que nos plantee cuál es el resultado de esta mesa de expertos. Gracias. Con la ventaja de que no traía nada preelaborado, esa es una ventaja, y la desventaja es que pueda estar desarticulada alguna de las ideas, e intentando ser fiel a lo que aquí se ha expresado, les comento en un par de cuartillas lo que fui recuperando. Entre los retos, tanto lo que aparecía por allá como lo que mencionaron en las preguntas y lo que opinamos quienes estamos en la mesa, les comparto retos: lograr una distribución equitativa de financiamiento, renovar y reactivar el federalismo educativo, redistribuir atribuciones y responsabilidades de los 3 niveles de gobierno en materia de educación, llegar hasta las escuelas, articular los tipos educativos básica, media superior y superior, transformar el sistema en una burocracia menos densa y más eficiente. Entre los retos que la escuela no cubre como factor de igualdad social, la calidad como concepto complejo, que México en los resultados de evaluaciones de la OCDE nos ubicamos en el último lugar de este grupo de países, que las agendas públicas son incompletas. Los datos muestran que hay mexicanos que entre menores condiciones o condiciones de más desventaja tienen acceso a servicios de menor calidad. El reto de transformar un sistema excluyente en un sistema incluyente, generar mecanismos para formar a los funcionarios públicos de las secretarías de educación. Hasta me sonreí, ¿verdad? Al cabo, para cuando lleguen ya estamos jubilados.
El reto de la heterogeneidad en características y niveles de calidad en las escuelas de México, la atención diferenciada, tener mayores aspiraciones del sistema educativo, atención focalizada a la población indígena, problemas de baja eficiencia terminal, la escuela no forma sujetos exitosos, la evolución lenta de los valores de los indicadores en educación en comparación con la velocidad del contexto internacional, un sistema educativo no sustentable, un federalismo inacabado, un retraso, un rezago en infraestructura, un uso no óptimo del tiempo en tema de aprendizaje y enseñanza, rezago en conectividad y uso de tecnologías, que no recuperamos el aprendizaje como tema central en educación, las características complejas del estado de Durango, sociales, demográficas, económicas y culturales. La atención a esta situación demográfica y algunas cosas se empiezan a repetir y algunos indicadores que muestran el rezago educativo es ausencia de mecanismos sólidos de evaluación y rendición de cuentas, temas que los datos de indicadores nos muestran rezago en cobertura, calidad, equidad, pertinencia, infraestructura, equipamiento, financiamiento, reprobación y deserción. Esa es la parte como de diagnóstico de lo que más hay en educación. En educación hay quien dice que está sobrediagnosticado. Internacional, caracterizado por la eficiencia, el compromiso de todos los actores, equitativo, vigente, inserto en el contexto global, que privilegia aprendizajes relevantes. Un sistema que valora el mérito y el esfuerzo, orientado a la calidad con equidad, que atiende la diversidad y forma ciudadanos competentes y competitivos. Para lograr esa visión, tenemos entre las propuestas reformar la legislación, cambiar las fórmulas de manera que se transparenten los mecanismos de distribución de presupuesto, que cada quien haga lo que le toque, incluidos los estudiantes, que asuman su responsabilidad como estudiante. Recuerdo aquí un texto que se llama panfleto antipedagógico, cuando un alumno le dice al maestro, oiga maestro, usted no me está motivando. A mis alumnos de doctorado les digo, no, eso lo cobro aparte, ¿eh? Y aquí nada más me pagaron por venir a dar clases. Motivación extra es cobro extra. Y en ese panfleto antipedagógico le dice al alumno, oye, cuando tú llegas a tu casa todos los días, ¿tu mamá te tiene la comida? Sí, comida calientita, rica. ¿Y no has pensado que tu mamá un día no tenga la motivación de hacerte la comida? Dice, es que sea su responsabilidad. Pues la tuya es aprender. No deposites en los otros una responsabilidad que no debes eludir. El estudiante debe reconocer su responsabilidad de aprender. Habrá que atender las diferentes esferas del desarrollo humano, establecer mecanismos de rendición de cuentas, fortaleciendo la cultura del trabajo. El papel del CENTE en las reformas educativas, acá tengo la propuesta, es rehacer el pacto con las organizaciones sindicales, disminuir índices de reprobación y deserción. Lo recupero en otra frase que dice, ahorita sale, sigo, desarrollo de trabajo efectivo en el aula, diversificar las opciones de atención, particularmente en educación media superior, que tendremos que ser creativos, esquemas posibles de turnos nocturnos, esquemas abiertos y a distancia, fortalecer la investigación educativa, acelerar la evolución de los valores de indicadores y cerrar brechas entre regiones y sectores de población, establecer condiciones de normalidad mínima y optimizar los recursos con los que contamos, fortalecer el federalismo educativo en materia de atribuciones y responsabilidad, así como en la asignación de presupuestos, ya lo había dicho. Sólida formación inicial y continua de los profesionales de la educación, repensando las instituciones formadoras de docentes. Menos la UPD, porque la maestra Elia trabaja ahí y ahí ya, esa ya está bien, pero hablamos de las otras. Precisar la tarea de la escuela como institución, no debilitarla más porque la podemos llevar al colapso si la cargamos con todo lo que las otras instituciones han dejado de hacer. Identificar y atender los temas prioritarios en la agenda educativa internacional. Lo que decía Bernardo, universalizar la cobertura, evitar la deserción y que se aprenda lo previsto en los currículos. Revisar las prioridades y contenidos de los currículos. No tienen idea de cuántas propuestas llegan. Oiga, no puedo hacer una materia de barrido de patio, otra materia de
de cuidado de los rayos y infrarrojo y otra asignatura. No caben todos los temas en un currículo ya saturado. Recuperar el liderazgo de las instituciones y de los actores, ese es un paréntesis mío, no va en el texto para que no se asusten. Recuperar el liderazgo de las instituciones y de los actores educativos. Recuperar a la educación como tema prioritario en la agenda nacional, como política de Estado que responda a las exigencias actuales. Y finalmente, fortalecer los sistemas educativos en un marco de federalización que ubica al centro de la gestión a la escuela y prioriza el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, para hacer la clausura de esta mesa de expertos, le cedo la palabra al vicepresidente nacional de la Fundación Colosio, al maestro Adrián Gallardo Landeros, no sin antes agradecer la amabilidad de su presencia y del tiempo que nos han brindado. Muchas gracias. Gracias, Jorge Iván. Primero, para felicitar al doctor Arturo Guzmán por el extraordinario esfuerzo de estar participando con aportaciones cualitativas valiosas y darse la oportunidad de incorporar a la relatoría algunas de las aportaciones de los demás expertos. También reconocer a Rolando Cruz, a Mario Aguilar Imaya, a la doctora Delia Inés Ceniceros, a Jorge Iván, nuestro moderador, a don Emiliano Hernández Camargo, a Bernardo Naranjo, a Arturo, su participación y su generosidad para compartir sus conocimientos y su rica experiencia. Comentarles que todo el material fue videograbado y se estarán generando algunos productos concretos para los interesados en recuperarlo a través de la página de la Fundación Colosio Durango. Estará a disposición de ustedes. También vamos a subir a la red la relatoría gráfica y aprovecho para agradecerle a Alejandro González, de manera que no tengamos que leer todo lo que vamos a transcribir para refrescar lo que aquí se dijo, dado que de manera visual, en un vistazo, lo podremos recuperar. Compartirles que algunas de las aportaciones que aquí se han recogido estarán también plasmadas en un libro especial que la Fundación Colosio está editando y que vamos a presentar el día 21 de junio en la Ciudad de México, en el Museo Franz Mayer, que está en el Centro Histórico, atrás de Bellas Artes. Es un evento a las 11 de la mañana, los que puedan asistir son bienvenidos. Y por último, expresar mi reconocimiento a todos ustedes que tuvieron el interés, la paciencia y la disposición de participar con sus comentarios, con sus preguntas, que lo valoramos mucho, y en particular mi reconocimiento y agradecimiento al doctor Esteban Villegas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, que generosamente coordinó a través de la maestra Ana Bricia Muro. Muchas gracias, doctora, muy generosa y todo de primera en la organización, y por supuesto a Jorge Iván Domínguez por la espléndida anfitrionía de la Fundación Colosio Durango. Muchas gracias y enhorabuena.